Tema número 8, conectar y buscar alianzas o el networking. Dios nos hizo seres sociales y nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sabías que este concepto del networking o estableciendo redes sociales de conexión y comunicación está en la Biblia? Y no estamos hablando de Facebook ni de ese tipo de redes sociales de las que estás pensando. Así que indaguemos en este tema para saber de qué tipo de networking estamos hablando y la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. Primero entremos al aspecto bíblico del networking. En Lucas 9, del 49 al 50, Jesús y Juan mantienen una conversación corta pero poderosa. Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. Vean esto. No se lo impidan, les replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. ¿Ves esto? Jesús no asumió que su grupo era el único que hacía lo correcto. Así nosotros específicamente, nuestra congregación, denominación o grupo, tampoco somos los únicos que estamos haciendo el trabajo de Dios. Ojo con esto. Y en lugar de estar viendo cuáles son las causas que nos dividen, debemos buscar aquellas que nos unen. Y si Cristo está en el centro, entonces debemos de buscar unidad en vez de divisiones. Lo que debemos ver es eso. Si no están en contra de nosotros, están a nuestro favor. Y si Cristo está al centro, esto nos debe de bastar. Esto nos une a todos. Cristo nos une. Nuestro enemigo es el mismo y somos más fuertes cuando trabajamos todos juntos que cuando estamos separados. ¿Quién gana cuando la iglesia se divide? Piensa en esto. Gana Satanás, ¿no? Divide y conquistarás, dice Satanás. Y si nosotros no luchamos por mantener la unidad, a pesar de nuestras diferencias teológicas, entonces Satanás gana territorio dividiendo a la iglesia, que debe de ser una sola en Cristo. Pablo utiliza la frase el cuerpo de Cristo para describir a la iglesia. En 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Eso no se lo dice a una sola iglesia, sino a muchas. Cada una de estas iglesias forman el cuerpo de Cristo. Para Pablo, aunque había muchas congregaciones y diferentes lenguajes, la iglesia era una sola, pues había un mismo entendimiento. Todas pertenecían a Cristo. Hoy sucede lo mismo. Aunque hay muchas congregaciones y denominaciones, hay una sola iglesia, un solo cuerpo de Jesús que unifica a toda la diversidad de pensamiento y de expresión. Esto es la base fundamental que debemos creer y aplicar en lo que hagamos y en el porqué de la conveniencia con otros, sin estar enfocados en la denominación de la iglesia a la que vas, pues todo es debatible menos la confianza en Cristo. Como el mismo Jesús dice, mientras los demás no estén en contra de nosotros, entonces están con nosotros. Eso es muy importante. Hacer alianzas, contactos, conexiones con otras iglesias es una tarea bíblica. Es hacer a un lado nuestras diferencias y unirnos en servicio con Cristo para apoyarnos los unos a los otros. Aunque nuestro lenguaje acerca de Él sea diferente y aunque estemos seguros de que podemos hacerlo por nuestra cuenta. Pero recordemos el concepto del cuerpo, ¿verdad? Funcionamos, todos somos parte del mismo cuerpo. En el aspecto espiritual tenemos que ver aquí este concepto que les quiero traer, es la palabra koinonia, que es un vocablo griego utilizado en el Nuevo Testamento para describir a las comunidades de una misma identidad, entendimiento, apoyándose o siendo solidarias entre ellas. Esto traspasa las barreras sociales y abre un espacio para que las personas puedan ser entendidas, escuchadas, para sentirse conectadas y amadas. Es una comunidad de interdependencia, no de independencia. Vean la diferencia. Nosotros no fuimos creados para ser seres independientes, aunque el mundo promueva esto. Desde el inicio de la creación, el mismo Dios manifiesta que no es bueno que el hombre esté solo y por eso es que crea a Eva, para que sea la compañera de Adán.
Hoy el mundo nos bombardea con ese afán de la independencia y de que yo lo puedo hacer todo solo y que no necesito a nadie. Pero eso es una gran mentira, es una mentira muy grande. Dios nos hizo seres sociales y nos necesitamos los unos a los otros. La vida es muy dura para intentar llevarla solos y eso no necesariamente significa el tener una pareja, eso es algo diferente. Me refiero a esa coinonía, a esa comunidad de apoyo en donde pueda ser entendida, escuchada, conectada y amada. No fuimos creados, repito, para estar independientes de Dios, ni tampoco los unos de los otros. Es más, necesitamos conexiones espirituales profundas si vamos a convertirnos en esas personas que Dios quiere que seamos. La gran mayoría de las iglesias se han dado cuenta de esto, de que de una u otra manera necesitan el apoyo de otras iglesias. Es más, necesitan una misma identidad con otras iglesias para poder funcionar y operar de la manera que Dios quiere que lo hagamos, unidos en Él. ¿Te das cuenta de esto? Tenemos que aplicar este concepto de coinonía en nuestras iglesias. Eclesiastés 4, 9 al 12 nos dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Gálatas 6, versículos 2 al 4 también nos dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te estás engañando a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Recordemos que dos son mejores que uno. Vemos que juntos, en comunidad, en coinonía, es el plan de Dios. Así que, ¿cómo podemos lograr alcanzar mayores objetivos y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas? Es edificándonos, alentándonos y ayudándonos a llevar las cargas los unos a los otros. Así estamos obedeciendo la ley de Cristo. Vamos a ver unos ejemplos de networking o estableciendo estas redes que hay en la Biblia. Veamos, por ejemplo, la sirvienta de Naamán. Sabía que el profeta Elías, podía sanarlo de su lepra. Y entonces ella le sugiere a Naamán que vea al profeta Elías. Hace esta conexión para el beneficio de su amo. Esa es una red de conexión. Juan el Bautista cambió la vida de sus discípulos Andrés y Felipe cuando los conecta con Jesús. Luego Andrés introdujo a Pedro con Jesús y Felipe también trajo a su amigo Natanael con Jesús. ¿Te das cuenta de cómo funcionan estas redes de conexión? ¿Y cómo la Biblia nos muestra estos ejemplos? Jesús mismo se presentó a Santiago, a Juan y a Mateo. Mateo invitó a sus amigos, que eran recolectores de impuestos, y a otros a una cena para que pudieran conocer a Jesús. El ejemplo de los 4 compañeros que escucharon acerca de Jesús, llevaron a su amigo enfermo para que Jesús lo sanara y lo bajaron por un hoyo de un techo. ¿Te recuerdas de esa historia? El mismo apóstol Pablo era excelente en hacer este networking o estableciendo estas redes. Él se mantenía en contacto con las personas a través de muchas cartas. Escribía incluso cuando estaba preso. Conectaba los unos con los otros. Daba instrucciones, consejos, guía. Velaba por hermanos para que se ayudaran los unos a los otros. Pedro y los discípulos permanecieron conectados después de que Jesús los dejó y su red creció. Y hoy nosotros somos los beneficiarios de ese networking, de esas conexiones que ellos hicieron. Debemos continuar nosotros estableciendo estas redes, anunciando el evangelio y trayendo a más personas a los pies de Cristo. Y eso solo sucede a base de estas conexiones, de estas relaciones. ¿Qué necesitamos hacer para hacer este networking? Primero que nada, corazones abiertos y dispuestos a tomar riesgos. Valor y salir de nuestra zona de comodidad para hablarle a alguien, invitarlo e incluirlo. Habrán éxitos y fracasos, pero el que no arriesga no gana. Y esto puede ser más fácil para unos que para otros, pero igual todos estamos llamados a hacerlas. Tenemos que buscar esas relaciones auténticas y profundas. Esto es vital
pues no podemos saber lo que las personas hacen o necesitan si nosotros no nos interesamos en conocerlas realmente y si no estamos conectados con ellas. Necesitamos ir más allá de las redes sociales de tecnología como Facebook, en donde las personas con miles de amigos virtuales nunca se han sentido más solas. Se sienten solas y aisladas. Todo esto tenemos que tener humildad para poder alcanzar verdaderamente esa coinonía. Entonces tenemos que combatir esa mentalidad de independencia y de autosuficiencia que nos vende el mundo. Y eso solo lo podemos hacer con una reflexión y una actitud de humildad. Reconozco que no es fácil pedir ayuda ni buscar esas conexiones, alianzas o comunidad, pero es lo que necesitamos, aunque nosotros nos neguemos a verlo. En un mundo cada vez más desconectado y aislado por la tecnología, esa lucha por la coinonía debe ser más fuerte cada vez. Así que enfoquémonos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Nuestra confianza en Cristo nos une y eso debe ser suficiente. Si nos enfocamos en aspectos teológicos o de interpretación irrelevante, Satanás gana porque está dividiendo a la iglesia. Además, veamos los beneficios que trae el networking o establecer estas redes de conexiones. Primero, ayuda a formar nuevas relaciones. Y esto no solo a ampliar tu red social, sino que además posibilitará ayudar a los demás. Porque al estar conectada, puedes hacer esas conexiones de necesidad y oportunidad que son fabulosas. Veo una necesidad aquí y la conecto con una oportunidad acá. Los cristianos necesitamos establecer redes unos con otros. Estableciendo esas relaciones y conexiones se podrá solidificar y reafirmar nuestra fe, pues al hacerlas nos estaremos ayudando y alentando unos a otros de la manera en que Dios lo ha dispuesto. Todo empieza con un corazón abierto y un espíritu dispuesto. El siguiente paso es hacer una llamada, una cita para tomar un café o una invitación a comer juntos, a orar juntos y a acompañar las historias que corresponden. La colaboración de unos con otros es un ministerio que fomenta el desarrollo de confianza y la convicción de que hay muchos cristianos, muchas congregaciones, pero en realidad un solo Dios que nos une a todos y que quiere que colaboremos mutuamente. Recuerda, no estás sola y queremos que sientas y afirmes esta verdad en tu interior. En el Instituto María y Marta, como institución educativa que somos, queremos conectarnos contigo, ofrecer todo tipo de recursos a nuestro alcance, ya sean recursos educativos, sociales, económicos, y además conectarte con otras mujeres cristianas que te ayuden o que te pueden ayudar, que te inspiren y te motiven para encontrar el propósito para el cual fuiste creada.